La liturgia de la palabra de este 19º domingo del tiempo ordinario nos hace a nosotros nuevamente una invitación. La invitación a la obediencia y a la confianza de frente al peligro que nosotros debemos de enfrentar en nuestras vidas. Es indiscutible que todo ser humano a lo largo de su proceso histórico no experimente una serie de peligros. Sin embargo, de frente a los peligros que amenazan nuestras vidas, Dios calma la tempestad, se hace presente por medio de la paz y calma en nosotros esas ansiedades de peligro. Es lo que podemos ver hoy en la lectura que nos propone la Iglesia en este día. En el Evangelio de Mateo vemos la experiencia de los discípulos en el mar, cuando Jesús, tras haber multiplicado los panes, le pide a los discípulos que se embarquen. Y mientras se embarcaban, oraba al Señor en aquel momento. Mientras la barca iba ya avanzada en el lago, Jesús de madrugada se acercó a los discípulos andando sobre las aguas del mar. Y este acontecimiento glorioso de Dios se convierte para los discípulos en un acontecimiento aterrador. ¿Por qué? ¿Qué ser humano puede caminar sobre las aguas? Pues hay ciertos objetos como los barcos y otras realidades más que pueden flotar, pero caminar ningún ser humano lo había hecho nunca, jamás, ni lo podrá hacer si no es bajo el auxilio y el poder del Señor. Por eso los discípulos, cuando lo vieron andar sobre las aguas, dice Mateo, se asustaron, se llenaron de miedo y gritaban de miedo porque pensaban que eran un fantasma. Y la realidad fantasmagórica es algo que nos asusta a todos. Pues allí estaban los discípulos en el mar aterrados. Tiene el Señor que dirigirle la palabra a los discípulos y decirle: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es así donde Pedro se atreve ante las palabras del Señor a pedirle: pues si eres tú el que camina sobre las aguas, mándame ir hacia ti, yo también andando sobre las aguas. Y se da aquel acontecimiento. Jesús lo invita. Pedro comienza a caminar. Sin embargo, al sentir la fuerza del viento, les entró miedo. Y solo cuando sintió el miedo de aquel viento del mar, comenzó a hundirse y gritó al Señor para que le suplicara. Sálvame, Señor, son las palabras de Pedro. Y el Señor enseguida extendió las manos, ayudó a Pedro a salir del agua y le recriminó: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Es impresionante, porque al final del Evangelio todos en la barca se postraron ante el Señor para reconocer lo que reconoció aquel guardia en el momento de la crucifixión según Marcos: realmente tú eres Hijo de Dios, realmente este hombre es Hijo de Dios, porque habían visto algo inaudito, algo ilógico ante las realidades humanas. Pues es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde nos lleva la fe. La fe en medio del peligro. Cuando Pedro suplicó al Señor para que le salvara, solo cuando comenzó a hundirse, porque el miedo lo que hace es que el ser humano pierda la confianza en el Señor. Y Pedro, sabiendo que podía caminar en nombre del Señor,
solo cuando desconfió en aquel que les había llamado, comenzó a hundirse. Pedro, al sentir la fuerza del viento, sintió el miedo para ir a donde estaba el Señor, donde le había indicado el Señor. Y es ahí que, aunque obedeció al Señor, mientras caminaba, entró en él la desconfianza. En la primera lectura del libro de los Reyes también nos encontramos en otro episodio. Elías huye de Jezabel, que quiere quitarle la vida. Elías sale para encontrarse con Dios en aquel monte de Dios, el monte Horeb. Huye porque tiene miedo, porque su vida corre peligro en el pueblo. Y hoy nos encontramos en aquel acontecimiento en la que, en medio del peligro, Elías nos ayuda a discernir dónde podemos nosotros encontrar a Dios. Pues el peligro es un acontecimiento humano, también espiritual e inclusive teológico, que nos ayuda a descubrir a Dios. Conocemos bien el episodio. Fue Elías a aquel monte, y tras aquellos acontecimientos en los que el Señor les indica: sal y ponte de pie frente al monte, porque el Señor va a pasar. En aquellos 3 acontecimientos, el huracán violento, más el terremoto, más aquellas otras realidades, Elías no descubrió la presencia del Señor en ninguna de ellas. ¿Dónde estuvo la experiencia de fe? ¿Dónde discernió Elías aquel encuentro con el Señor? En aquella brisa tenue en la que el Señor se presentó para darle aliento. Oyó la brisa tenue Elías, y Elías se tapó el rostro con su manto, salió afuera, y allí escuchó la voz del Señor, que les indicaba la nueva misión que tenía que encomendar. En ambas lecturas que hemos visto en esta tarde, nos damos cuenta el peligro, primero por parte de los discípulos llenos de miedo, la propuesta de Pedro para caminar sobre el mar, Elías que huye de sus enemigos, Jezabel quiere quitarlo de en medio, y el Señor le había dado a comer pan con la que caminaría hasta llegar al monte del Señor para encontrarse con Dios. Y es allí, en aquella cueva, donde Elías escucha la voz del Señor. Se le fue el miedo, y en él entró la misión del Señor en nuestras vidas. Pues esta misma experiencia la experimentamos todos nosotros en nuestros días. El Señor nos invita a obedecer, pero la obediencia a Dios conlleva una confianza en medio del peligro, como lo va a establecer el libro de la sabiduría. Si te decides seguir al Señor, prepárate para las pruebas. En medio de las pruebas, el Señor nos llama, como a Pedro, para que podamos generar en nosotros la confianza. Solo si caminamos con el Señor, no nos vamos a hundir en las pruebas. ¿Qué son cuáles son los mares en los que nos vemos nosotros envueltos? Pues son múltiples, y no podría yo adivinar cuáles son los mares o los peligros en los que se encuentran muchos de ustedes, pero podría decir que el peligro de la confusión, que el peligro de la enfermedad, que el peligro de la avaricia en el mar en la que andamos nosotros navegando, ahí debemos de escuchar la voz del Señor, que al igual que a Pedro nos hace la invitación: ven y sigue. Que al igual que a Pedro, nosotros debemos de fortalecer nuestras vidas para no sucumbir en medio del peligro. Pues Elías sube a la montaña,
para encontrarse con Dios. Y en aquella montaña descubre al Señor, no en el terremoto, ni en el viento huracanado, ni en el fuego devorador, sino en aquella brisa tenue, en la que discernió el mandato y la voz del Señor y fue capaz de obedecerle en todas las esferas de nuestras vidas. Pues es necesario recordar lo que Jeremías nos dice en su propio libro: bendito el hombre cuya confianza está en el Señor. O lo que establece el Salmo 1 y el Salmo 40, dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque su confianza estaba en sus propias fuerzas, porque el miedo se apoderó de la mente y del corazón de Pedro. Pues en esta misma semana nos ha dicho el Señor que no hay nada imposible para el que tiene fe. Para el hombre de fe, la mujer de fe, las cosas que parecen ser imposibles, para Dios todo es posible. Y Él mismo que nos ha llamado tiene la fuerza y el poder para conducirnos por donde Él quiere que nosotros podamos caminar. Hay que salir del miedo, pues el miedo nos doblega. Hay que aprender a confiar en el Señor. El enemigo de la confianza en el Señor se llama el miedo, que nos impide, que nos arrastra, que nos va envenenando el corazón, y por eso nos hundimos en medio de nuestros problemas, situaciones o dificultades. Pues si todavía nuestra fe no está lo suficientemente fortalecida, aprendamos a gritar como Pedro, que cuando se hundía le dijo: Señor, sálvame, y el Señor les extendió la mano. Pues que no nos recrimine a nosotros el Señor como a Pedro, hombre de poca fe. Quien tiene poca fe tiene poca esperanza, genera poca confianza y mucho menos no sabe obedecer al Señor por encima de todas las cosas. El peligro no es una amenaza para nuestras vidas si sabemos nosotros estar y confiar en el Señor. Les invito ahora, como hombres y mujeres de fe, a profesar la fe en ese Dios Padre Todopoderoso. Creo en un solo Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, el Dios verdadero, invitado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Dios, que procede del Padre y de mí, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida de un mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, con la mayor confianza a nuestro Dios fiel y bondadoso.
para que la Iglesia lleve la luz de la fe a donde haya oscuridad e indiferencia, y amor a donde haya odio, conflictos y luchas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los profetas y testigos de la fe se dejen guiar por el Espíritu Santo y de Él reciban toda fuerza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los desalentados a causa de las pruebas y temores sigan creyendo y esperando en Dios, que conduce todo buen fin. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestras comunidades aprendamos a compartir lo que tenemos y a dar testimonio de nuestra vida. Viva esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro difunto, para que el Señor perdone sus pecados y le recompense sus buenas obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, sabemos que nos quiere y que cuida de nosotros. Confiamos a ti, nuestro Dios vivo, por los siglos de los siglos. Amén.